Problema 2.7 plantea, se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura. Ahí están las dos fuerzas, la de 50 Newton y la fuerza P. Si sabe que la magnitud de P es 35 Newton, entonces ya de una vez aquí colocamos que el valor de esta fuerza P es de 35 Newton. O sea, conocemos el valor de las dos fuerzas. Determine por trigonometría el ángulo alfa requerido. Entonces me piden este alfa, ahí está el ángulo alfa, me lo están pidiendo en el problema. Requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas al gancho debe ser horizontal. Entonces de una vez yo me voy planteando en mi cabecita que la resultante debe llevar esta dirección. ¿Listo? Que la resultante debe llevar esa dirección. Ahora, ¿así de larga o más larga? Pues ahorita en el gráfico miramos qué tan larga es. Lo único que sé hasta el momento es que debe llevar esa dirección. Debe ser horizontal. Ve la magnitud, o sea, lo larga, la magnitud correspondiente. Bueno, entonces si yo interpreto mi problema, fíjense que tengo algo con lo que voy a jugar. El valor de P es 35, pero la dirección de P, o sea, alfa, la desconozco. Entonces yo lo que voy a hacer acá es simplemente esto, miren. Con esta misma escala, si esto es 50, ¿cierto? Si este vector es 50, con la misma escala voy a hacer un vector que mida 35 y que vaya desde la cabeza, desde acá, desde la cabeza del de 50. Entonces yo podría hacer este vector, ¿cierto? Pero si ese vector no mide 35, sino supongamos mide 30, quiere decir que va más para allá, ¿sí o no? Hasta que yo supongamos que aquí ya mide 35. Supongamos que este ya es P, mide 35 Newton, ¿cierto? El ángulo, pues en el momento no me importa porque el ángulo es lo que me están pidiendo. Y entonces quiere decir que este R va más para allá, ¿sí o no? Que la resultante R debe cruzarse, ahí está, horizontal, mi resultante R debe cruzarse con la fuerza de 35, ¿listo? Bueno, y ahí esa sería la situación. Entonces me queda ese triángulo, el cual vamos a trabajar. Ahora, pues uno debe tener así perfecto claro que cuando sume la de 50 más la de 35, ahí está cabeza con cola, el resultante de la de 30, o la fuerza P de 35 debe caer, debe estrellar exactamente a la horizontal porque quiero que la resultante sea horizontal. ¿Listo? Y ahí me queda el triángulo. Ahora lo que entro es a solucionar el triángulo. Entonces, ¿qué datos conozco del triángulo? Entonces, conozco que este lado vale 50 newton, ¿cierto? Que este otro lado vale 35 newton. Y conozco un ángulo del triángulo que vale 25. Pero fíjese, yo evalúo la información. ¿Qué tengo? Entonces, tengo, ojo, no porque no es triángulo rectángulo, entonces aquí yo no voy a poder decir que conozco la hipotenusa. Además la hipotenusa aquí sería R porque es el lado más largo, pero allá hablamos de hipotenusa en los triángulos rectángulos. Aquí sé que un ángulo es 25, entonces no puedo decir que el triángulo es rectángulo. Entonces acá, ojo, lo que yo digo que conozco es este ángulo, mírenlo, que son 25 grados, ese ángulo, y fíjense, el lado opuesto a ese ángulo, este es el lado opuesto al ángulo. Siempre que conozca un ángulo y su lado opuesto, utilizo ley de senos. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y entonces eso lo tenemos consignado acá, ¿no? Conocido un ángulo y el valor del lado opuesto al ángulo, se utiliza ley de senos para solucionar los valores desconocidos. Entonces aquí conocemos el ángulo y el lado opuesto, que es 35. Entonces utilizo seno, pero ojo, todo triángulo tiene tres datos. Entonces, ¿cuáles son los tres datos que yo tengo? El ángulo de 25 y su lado opuesto, que es el lado de 35. Pero también conozco el lado opuesto, o tengo 50, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo opuesto
al lado de 50. Este de acá. ¿Cómo se llama este ángulo acá? ¿Será que se llama alfa? Pues miremos a ver. Sí, ojo, miren. Aquí está alfa en el dibujo. Mi alfa en el dibujo es este, ¿cierto? Esta es mi fuerza P. Fíjense lo siguiente. Si yo proyecto la fuerza P, vean, yo proyecto la fuerza P y proyecto aquí la horizontal, miren, ¿qué ángulo hay entre la línea que lleva la fuerza P, mire, y la horizontal? El mismo alfa, porque hay un teorema de geometría que le dice, mire estas dos líneas, mire esta línea y mire la otra línea azul, ambas se las dibujo en azul. Este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá, se llama por opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Esos dos ángulos son igualitos. ¿Listo? Y como por acá va la fuerza P, ¿listo? Entonces alfa es ese ángulo, mírelo, entre la horizontal y la dirección de P. Pero fíjese que acá es P, mírela, 35. Y esta es la horizontal, o sea, esto que tengo acá, mírelo. Si ve, regístrelo ahí, regístrelo en su mente, es exactamente esto mismo, Michi. O sea que este sí es alfa. Y entonces voy a decir, como lo que voy a hallar es el ángulo alfa, entonces voy a plantear la ley de senos así, mire. El seno de alfa es al valor del lado opuesto al ángulo alfa, que es 50 newton, como, ahora sí lo que conozco, como empecé por el seno del ángulo, debo volver aquí a empezar por seno de un ángulo. Seno de un ángulo que conozco, seno de 25 grados. Es al valor del lado opuesto al ángulo de 25. ¿Cuánto es el lado opuesto al ángulo de 25? 35 newton. Entonces es a 35 newton. Y ahora despejo, ¿cierto? Entonces yo digo que seno de alfa. Entonces recuerde que para despejar eso que está dividiendo, pasa al otro lado, está en el denominador, pasa al numerador a multiplicar, ¿no? Entonces seno de alfa es igual a 50 newton, que va a multiplicar a seno de 25 grados sobre 35 newton. Bueno, miremos las unidades. Esto cancela esto, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué me queda? Seno de alfa es igual a 0.603, de donde alfa igual a seno a la menos 1, ¿cierto? O arcoseno de 0.603, o sea, alfa igual a 37.08 grados, 37 grados aproximadamente. Listo. Ese es el valor del ángulo alfa, el ángulo que debe haber desde la horizontal, o sea, desde la resultante hasta la fuerza P. ¿Listo? O el valor de alfa para que este vector de 35 con este ángulo alfa sumado con el vector de 50 me genere la resultante horizontal. ¿Y cuánto es el valor de la resultante? Entonces nuevamente puedo volver a utilizar ley de senos. ¿Listo? Ley de senos puedo volver a utilizarla. Por lo siguiente, fíjese que a mí alfa me dio 37, ¿cierto? Entonces yo aquí lo voy a reemplazar. Entonces mire, si trabajamos con este 37, dejamos de lado el decimal porque es 0, algo, ¿cierto? Entonces 37 y 25, 62. Lo que me falte para 180 mide este ángulo, ¿cierto? 118 grados. Y entonces vuelvo a plantear ley de senos, que es muy rápida. Pero como yo necesito ese lado R, entonces yo digo lado, ojo, lado R, el valor del lado R es al seno del ángulo opuesto al lado R. Seno del ángulo opuesto al lado R, o sea, seno de 118, entonces aquí seno de 118 grados, ¿como quién? Entonces uno que yo conozca, pues puede ser el inicial, que lo dan como información para tener más precisión, estos dos para tener precisión. Entonces, ¿qué coloco arriba? ¿Seno o 35? 35 porque empecé con lado, ¿cierto? Mire, lado es a seno de ángulo, como lado es a seno de, ¿cuánto? De 25 grados.
Y acá despejamos R. R es igual a 35, este sube, ¿cierto? Aquí a multiplicar, 35 que multiplica a seno de 118 grados y todo dividido en seno de 25 grados. Y allá obtenemos R. Obviamente estos 35, me faltó colocar las unidades, ¿son qué? Newton. Entonces estos 35 son Newton. O sea que la resultante sale Newton. Entonces la resultante nos da, la magnitud de esa resultante nos da ¿cuánto? 73,21 Newton. Y esa es la longitud de esta resultante. Al sumar la fuerza de 50 con la fuerza de 35, que forma un ángulo, la fuerza de 35 forma un ángulo de 37 grados, ¿sí o no? Forma un ángulo aquí de 37 grados, entonces me da esa resultante R horizontal de valor 73,21 Newton.